Pedro Bululú, la africanidad en el imaginario dominicano, una obra de Juan Guaroa Ubiñas Renvil, médico, antropólogo, sociologista. Continuación, sobre el marco teórico de la esclavitud. En 1885, el haitiano y el hombre del mundo, abogado y antropólogo Antenor Fermín, publica su libro La igualdad de las razas, como respuesta al libro La desigualdad de la raza del conde Gobineau, siendo ignorado hasta luego del fracaso del eje fascista, al cual estas teorías de Gobineau sirvieron de sustentación. Antenor Fermín con esta obra se convierte en un gladiador que defiende al hombre negro y al mulato. Por añadidura, evidencia en toda su amplitud que la opinión del balance es discriminatoria, opinión que es prevalente hasta nuestros días, muy a pesar de las múltiples pruebas de campo y científicas que demuestran tanto su inconsistencia como lo absurdo y desgradantes que son dichas teorías. Que la teoría de Broca sobre la cronometría, la celebrada en la antropología física de tiempos pasados, es una total aberración, por lo cual ha sido desestimada por la ciencia desde hace muchas décadas. Aunque luego de conocer otros regímenes sociales diferentes a este de la esclavitud, parece del todo justo reflexionar sobre la frase del novelista belga, escritora en lengua francesa, Marguerite Yourcenar. Dudo de que toda la filosofía de este mundo consiga suprimir la esclavitud. A lo sumo la cambiará de nombre. Al reflexionar y proponerse volver sobre los pasos de dicha reflexión ante el fracaso de las democracias, ante la transformación de las repúblicas en consorcios empresariales, es pertinente traer una reflexión de Abraham Lincoln a propósito de su país. Veo en el futuro cercano una crisis acercándose que me inquieta y me causa temor por la seguridad de mi país como resultado de la guerra. El poder de las corporaciones ha crecido y vendrá a continuación una época de corrupción en las altas esferas. El poder del dinero en el país buscará prolongar su reinado al incidir en los prejuicios del pueblo hasta que toda la riqueza esté concentrada en pocas manos y la república sea destruida. Siento ahora mayor ansiedad por mi país que nunca antes, incluso que durante la guerra. Que Dios pruebe que mis sospechas no tienen fundamento. Abraham Lincoln. Precisamente en esa época, el ilustrado dominicano Francisco Bonó, frente a las transformaciones que producía
en nuestra media isla, la expansión del capital en la industria del azúcar que hacía de los pequeños dueños de tierra, los agricultores, empleados de los ingenios en condiciones casi de esclavitud, decía: cuando el capital entra por la brecha del monopolio y está en posesión de los derechos de todos, no le es dable ilustrarse hasta el punto de entrar de repente en la concurrencia libre de los servicios mutuos. Esta es un esfuerzo que pide una abnegación que no tiene este capital. Mitología comparada. La influencia de la mitología africana en la mitología de nuestros pueblos caribeños nos da una idea de la procedencia de los esclavos traídos, aunque como las riquezas culturales son tan compartidas o existe la posibilidad de que sea así, hay que colegir que al juntar esclavos de varias regiones o tribus en un contacto tan directo como suponer un traslado en condiciones infrahumanas y demás, muchos debieron hacer suyas costumbres y creencias de otras tribus o regiones. Se tuvo que realizar una especie de sincretismo en el dolor entre ellos mismos, que han de ser los sincretismos más rememorados. Mitos indígenas conformados luego de la llegada de los españoles y de su casi total exterminio. Creados sobre los indígenas, no por los indígenas, sino por los negros y mulatos y por los supuestos blancos dominicanos, por el colectivo dominicano. Estos aborígenes aprendieron rápidamente a montar a caballo sin necesidad de sillas y oropeles y a pelear al estilo español, cosa que se puede ver más adelante en la historia en los cimarrones de la isla, con los cuales estos estuvieron juntos en esas luchas. No habían sido aniquilados del todo. Algunos persistieron en la libertad, luego en las montañas, y otros se desplazaron a las islas vecinas, principalmente a Cuba y Borinque en Puerto Rico, en la medida en que era construida la ciudad, primero llamada La Isabela, luego Santo Domingo de Guzmán, al principio de la ribera oriental del río Osama, y luego en la sociedad que fue la primera ciudad del Nuevo Mundo. Correteaban entre sus habitantes las leyendas y los mitos traídos de Hispania y las numerosas narraciones sobre el mar y los marineros, y se fueron formando mitos y leyendas de carácter colonial con un franco contenido hispánico, leyendas que se pueden agrupar en el tema de leyendas coloniales que tratan sobre el descubrimiento de tesoros escondidos o botijas. Muchas resultaron reales, relacionadas con apariciones de difuntos, visiones de damas y caballeros hispánicos sobre sonidos melodiosos de corte español, de amores entre damas españoles con esclavos que terminaban en tragedias similares a toda América, de batallas entre hispanos y nativos de lugares invadidos y esclavizados, a los cuales simplemente
presentan como paganos, donde el aparecimiento de alguna santa o símbolo cristiano decidía la contienda. El favor, repetida en muchos países, de personas especiales llenas de misterios, como el caso de la leyenda del tapado, de la maldición del esclavo, la bruja de los aljibes, etcétera. Son leyendas que, salvo las de las botijas o de los tesoros escondidos, generalmente en el espesor de las paredes de casas coloniales, y las de las apariciones de difuntos muy difundidas, son hoy solo conocidas por medio de la revisión de la literatura sobre el particular. Por otro lado, ante el proceso de exterminio de los habitantes nativos, sometidos a los trabajos más duros relacionados con la extracción de oro de forma rudimentaria, y a la criminalidad de los esclavistas hispanos, se experimentó una larga etapa de reconstrucción de la mitología indígena de la que hemos hablado, en la cual es fundamental la creencia de que los indios e indias, que ya no podían ver físicamente, vivían en arroyos, las lagunas, los ríos, las cañadas y las cavernas, donde supuestamente han sido vistos o sentidos por nuestros campesinos. Comenzaron a identificarlos con el agua, y sin decirlo dejaron implícita la posibilidad de que el agua les sirviera de refugio, usando un lenguaje propio de la mitología africana de que jaivas en fuentes de agua son misterios indios, misterios de agua, y las relacionan con santerías o con carencias, como la de un dios llamado Liborio, que ha sido el personaje deidad con más elementos teológicos que ha existido en esta parte de la isla. Circulan sobre esta relación indios-agua numerosísimas narraciones hasta hoy, que cuentan el peligro de ser alados por los indios para abajo y ahogarse. La del charco de la música, que atrae hacia las profundidades a los nadadores con una música afroindígena. La muchacha de Charco Bonito de Yaguate, por ejemplo, que dicen de una joven que estaba bañándose en el arroyo y se sumergió a tomar algo que brillaba en el fondo, que era una cucharita de oro, parecido a leyendas españolas, y que desapareció, siendo en realidad llevada inconsciente a una caverna cerca, donde despertó cautiva entre unos indios que parecían formar una familia, y que le rasparon las plantas de los pies para que no pudiera caminar descalza sin lastimarse, que los familiares, cansados de buscarla, recurrieron a un brujo de ascendencia africana, ver creencias benianas, yorubas, dagomeyanas, el cual hizo de alguna manera que la muchacha fuera liberada y apareciera en su casa, solo que ésta, luego de contar su historia, lucía muy callada y tranquila, hasta que un día volvió a faltar y su familia interpretó que había decidido irse a vivir con la familia indígena.
Aquí podemos ver con claridad las tres culturas. Lo de las ciudades y palacios en las profundidades de las aguas es común al pensamiento que se tiene al ver a los indígenas tan ligados a las aguas y a sus profundidades, lo cual los relaciona con una situación de resguardarse, esconderse de los que les puedan hacer daño. Es semejante a lo descrito en el lugar del tablazo del río de Nigua, al momento de penetrar por debajo de la loma sagrada del Pomier en San Cristóbal, República Dominicana. Allí la historia fue de que el que penetrara profundamente llegaría a la entrada de los palacios subacuáticos donde viven indios e indias, pero que al llegar a esa entrada se encontraría con unos peces muy grandes y agresivos, parecidos a la guabina, pero más grande, con grandes colmillos, con el precedente de que todos es sabido, con el precedente de todos es sabido que dicho río en ese lugar penetra por los ramales conocidos por debajo de la loma sagrada, y que uno de los dos ramales que salen del otro lado de la misma se une al cauce del mismo río y sigue por el cauce natural superficial. El mito de las mujeres de las aguas se puede ver en la mitología africana, leyenda senegalés, narración de la bella Hanake, colocada a orillas de una fuente del agua hasta el atardecer, en espera de la llegada de su amante para juntos iniciar un viaje submarino que los llevaría a los palacios y ciudades que existen en las profundidades de las aguas. También a la angoleña de las sirenas cainianas, que trasladaron al fondo del lago donde vivían, primero en un personaje que ellas habían criado y liberado para que viviera en una aldea vecina, pero que se convirtió en muy codicioso, y luego a un poblado entero por la misma razón, convertirse en un sitio lleno de gentes codiciosas, de manera que las personas que se colocan a las orillas del lago pueden escuchar el sonido de las gentes del poblado que parecen vivir en sus profundidades. Nótese en este caso que lo de las sirenas no era un tema africano, sino de la mitología griega, y que su presencia en Angola debe deberse a la presencia de Portugal en esa zona desde el 1482, cuando llegaron allí al mando de Diego Cao, y de que su independencia con la soberanía parcial, descolonización parcial, fue apenas en 1968. En la mitología catalana se puede ver a las damas del agua que habitan en los ríos, barrancos, cuevas cercanas a las aguas de los Pirineos aragoneses y de Languedoc, grupos de mujeres que gustan mucho de los hombres y pueden vivir más de 1000 años conservando la belleza de su juventud. Esta narración no tiene la fuerza argumental de que las demás, ni habla de ciudades subterráneas. Sobre estas no se debe pasar por alto la gran presencia
de los comerciantes catalanes en la trata española del siglo XIX e investigar su antigüedad. Ha sido relacionada con la mitología llevada a España por el dominio musulmán que duró más de 800 años, la cual habla también de mujeres moras peinándose con peines de oro. Curiosamente, en la mitología de los indios que poblaron lo que luego ha sido América del Norte, veneradores del Gran Espíritu poseían como lugar sagrado las colinas negras, profanadas por los colonos europeos que luego conformarían lo que hoy es Estados Unidos. Se cuenta en esta mitología ya desde su filosofía de apego a la naturaleza, como el guerrero Nariz Romana fue aconsejado a dirigirse a un lago donde se mantuvo en ayuno sobre una bolsa anclada en el centro del mismo por 4 días, viviendo con los espíritus de las aguas, rezando y pidiendo protección a los espíritus lacustres, espíritus del lago. Nariz Romana fue un gran guerrero de la caballería Cheyenne, que luego de esto solicitó a los jefes indios de todas las tribus presentes el privilegio de dirigir una batalla contra los soldados del coronel Walker del ejército de Estados Unidos, de los blancos, que los acosaban en su proceso de exterminio de los pobladores originales de esos territorios, batalla en la cual, persuadido de sus poderes, se exhibió brillante y reiteradamente frente a estos, y luego de varias descargas de líneas de caballería con maniobras planificadas estratégicamente, logró su retirada, teniendo los sobrevivientes que ser recatados. Mitología indo-afro-dominicana. Los 6 mitos más importantes que hemos encontrado en nuestro país: las ciguapas, los bacás, las brujas, los galipotes, los duendes y los bisangos, aun cuando algunos, como las brujas y los duendes, son de procedencia europea, adaptadas a nuestro medio, están impregnadas de una influencia africana, dahomeyana y de influencia indígena. La ciguapa. El personaje más mitológico y emblemático dominicano es el de la ciguapa, que es conocido por todo el pueblo dominicano en la actualidad. Una mujer indígena que no puede articular palabras, aunque sí producir un sonido característico reconocido. Yiu, yiu, yiu. Es una mujer indígena que anda desnuda, pero cubierta por una extraordinariamente larga y tupida cabellera negra, que tiene los talones de los pies hacia adelante y los dedos para atrás. Este personaje vive en sitios protegidos por una vegetación tupida, como en las cañadas o escondidas en cuevas. Existen numerosísimas cañadas y cuevas llamadas de la ciguapa, y con una historia que las relaciona a la presencia en ese lugar de alguna ciguapa que fue vista en algún tiempo, que son enamoradísimas, llegando a enamorarse y a haber concitado el amor
de numerosos campesinos y que cuando realizan el acto sexual pretenden ser fecundadas y de no sentirse, no se sabe cómo pretenden saberlo fecundadas, hacen resistencia para no acabar el acto sexual, habiendo versiones campesinas en las cuales la tuve que matar para despegármela. Es decir, muestran una gran urgencia por procrear. Al ser cercadas, se presentan enseñando las mamas rebosantes de leche para mostrar que están amamantando. Generalmente están ligadas a actos de bondad y generosidad, como la del caso en el cual un campesino pobre con 7 hijos en medio de un bosque y teniendo que irse a sembrar muy lejos, una ciguapa que lo acechaba comenzó a cuidarles los niños y a limpiarlo todo, de manera que cada vez que el campesino llegaba con alimento por las noches, sus hijos estaban limpiecitos y comiditos. Un día no fue a trabajar, sino que se quedó por los alrededores y la sorprendió gustándose ambos e instaurando una relación de amor que duró toda su vida. O la que estuvo con el prófugo de una gran dictadura, Agustín Perjuro, un cazador que se iba a cazar con 100 municiones y luego había que contarle cuántos pájaros había matado porque tenían que ser 100. La pareja que vivía en una cueva que se abría detrás de un salto de agua llamado La Malena, mujer que acompañó a Agustín hasta que fue muerto, contándose que luego de que ya muerto le cortaron la cabeza, esta se redujo tanto de tamaño que los que lo conocían no lo reconocían. También se dicen que existen gentes con los pies así, a los cuales llaman ciguapos en el sur del país, y que existía una relación entre estos y los bienveses o monos peludos, que eran unos negros que tenían un palenque por los lados de una sabana de tierra roja y arisca, por los lados por donde el insurrecto cacique Enriquillo les cortaba la lengua a los gallos para que no cantaran en los amaneceres y delataran su presencia ante los españoles. Las ciguapas que burlaban a los españoles con sus pies al revés, ocultas en el bosque, enamoradizas y con esta urgencia por procrear, parecen una respuesta de nuestros aborígenes casi aniquilados en la isla para hacer frente a su exterminio total. Más aún, cuando pareció surgir luego de agudizarse esa situación. La bibliografía sobre estas habla de que penetraban en las casas de noche para llevarse la sal y los alimentos, y que para atraparlas había que buscarse un perro cinqueño con un dedo de más. Lo del perro deforme y de la importancia de la sal son dos elementos de la cultura bantú yoruba dahomeyana. La presencia de la sal es fundamental en la cultura africana, que describe como el sabor de la vida. Lo del perro puede relacionarse con el vudú yoruba.
Los duendes. Los duendes son unos personajes mitológicos de origen europeo llamados troll por los suizos, koboldniks por los alemanes, locuelos o duendes por los franceses, duendes por los españoles, Puck, Robin Hood, Goodfellow por los ingleses. Los describen haciendo miles y una travesuras bromistas y astutos, cuentan con una amplia bibliografía. Son considerados espíritus empequeñecidos al igual que las hadas, cosa que se logró supuestamente por medio de una sentencia de la Iglesia de Cristo a su llegada a Inglaterra, y las hadas lo no dejar de danzar, siendo condenadas a convertirse en ratones, conejas, etcétera. Los duendes en particular serían personajes pequeños que lucían en una eterna convivencia con las familias rurales de Europa, pequeños espíritus que le correspondían a la bondad de campesinos y campesinas de alimentarlos, cobijarlos del frío en los inviernos y demás, realizándoles trabajos de limpieza, llegando a ser percibidos como espíritus con tanta presencia que dormían con las parejas de esos campesinos, haciendo en su pequeñez también el papel de amante sin molestar a los maridos, que no podían despojarlos de la idea de inocencia que les proporcionaba su tamaño y candidez. Aprovechaban estas personas las fiestas cristianas oficiales para intercambiar con dichos duendes que tenían fama de traviesos y entrometidos, y que a veces hartaban con su presencia. Todo ello muy a pesar de las leyes canónicas y de la Inquisición. En la República Dominicana, el duende no pervive en las características físicas originales como en Europa, de un ser pequeño cubierto con un capuchón de nariz larga que puede ser un anciano blanco, sino que este personaje, que vive principalmente en la zona rural, donde es el responsable de que los caballos y yeguas se pongan nerviosos y corran tanto en las noches que al otro día los campesinos no los pueden usar de lo agotados que están, así como lo de tejerles las cerdas de las colas y las crines, con ellos unos bellos entramados llamados clinejas. Nuestros campesinos, al ver a sus animales tan cansados y no poderlos usar en sus labores, algunos le ponen mostaza o pimienta en la piel del lomo u otras unturas que entienden que no les gustan a los duendes, y les hacen rezos, así como les cortan las crines y los rabos, por lo difícil que resulta quitarles los nudos, y para que no repitan su acción. Como aquí nadie los ha visto, unos campesinos dicen que son un viento, y otros que algún cuerpo tendrán, y algunos dicen, mirando el tejido que hacen con las cuerdas de las colas y las crines y demás, que deben ser como unas arañitas muy pequeñitas, seguramente por la delicadeza de sus obras. Refieren también porque se
la han hecho a caballos que no dejan que se les acerque nadie de los briosos o nerviosos que son. Lo de la arañita resulta curioso porque en arañas están generalmente relacionadas a la astucia y las bromas, al igual que la de los duendes en Europa, siendo el cuento de la arañita Anansi, palabra que significa araña en el idioma del pueblo Akan en Ghana, y uno de los más viejos y conocidos en el continente africano. Dice así: Anansi tenía 8 paticas, las cuales fue colocando en lugares donde había fuentes de alimentos para que todo resultara más fácil, solo que cada vez que quería alimentarse cerca de una de sus patitas tenía que esforzarse demasiado, pues estaba a punto de romper la tela de los lejos que había puesto las patitas, mostrándose como muy codiciosa al querer abarcar tanto, de manera que estas patitas se adelgazaron y se les pusieron tan finas como las tienen ahora las arañitas. Del accionar de los duendes en Dominicana se habla también de que transponer los objetos dejados en las casas los cambian de lugar. A veces, cuando algo se ha extraviado en un hogar, todos dicen que ellos no saben, que no lo han visto. Surge la exclamación llena de incredulidad y hasta de cinismo: pues sería un duende el que lo cambió de sitio, porque eso estaba ahí. Paradójicamente, con sus orígenes en Europa, en relación a la religión, aquí se dice en todos los lugares, y no cabe duda de que esta es una versión religiosa también católica, que los duendes son los espíritus de los niños que han muerto sin ser bautizados en la Iglesia Católica, dándole al ser mitológico una connotación propia de los métodos utilizados por los religiosos para manipular a las personas creyentes o de un bajo nivel intelectual. En Namibia, África, ha aparecido un ser conocido por Troll, nombre como llaman a los duendes en Suiza, de no más de 80 centímetros, de caminar erecto, de gran parecido con las gráficas europeas sobre duendes. Aquí haremos una pausa y continuaremos con las brujas.